Muy bien. En el caso de ustedes, jóvenes de turismo, aparte de las conversiones normales que hemos estado trabajando, que vamos a trabajar con el resto de grupos, que tiene que ver con longitud, área, volúmenes, masa y las diferentes situaciones que ya vimos anteriormente, también van a trabajar la parte de conversiones de líquidos, ¿sí? Conversiones de secos, dice acá en este caso. Estos también pertenecen a la característica de volúmenes, pero son conversiones que normalmente no se trabajan estándar porque no las usamos. Sin embargo, para ustedes sí es importante que las conozcan porque pues están presentes dentro de su carrera y dentro de su trabajo diario, ¿verdad? Yo les voy a adjuntar, al igual que el otro documento, la otra tabla, esta que está acá, que nos habla acerca de los líquidos, cómo pasar de litros a tazas y onzas fluidas, y en el caso de los secos, cómo pasar de tazas a cucharadas, a cucharadita, y cuánto equivale también en algunos elementos específicos, como por ejemplo azúcar, harina, azúcar y mantequilla en gramos. Debemos de recordar que esto del peso o de la conversión a gramos no es directamente algo del volumen, sino tiene que ver con la masa. Entonces es una situación variable dependiendo de la densidad de lo que vayamos a medir. Entonces, por eso no hay una conversión directa. Es decir, por ejemplo, que una taza tenga tantos gramos. No existe ese tipo de conversiones porque va a variar dependiendo de las características de lo que nosotros querramos medir. Sin embargo, en este caso nosotros ya tenemos una conversión acá de algunos elementos muy puntuales que se utilizan mucho dentro de lo que ustedes van a ir realizando. Lo otro que tenemos acá es también los grados, pero acá tenemos que tener cuidado porque tenemos, por ejemplo, que 250 grados Fahrenheit equivalen a 120 grados centígrados, ¿sí? Y algunas otras temperaturas para convertir. Sin embargo, aquí sí no podemos hacer un proceso de conversión como lo hemos venido trabajando anteriormente, porque estos no son factores unitarios. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Sin embargo, en el caso de acá, sí podemos sacar, por ejemplo, si yo quiero convertir una taza, cuántas onzas fluidas son y cuántos mililitros. Si yo tengo como base un litro, cuántas tazas son y cuántas onzas fluidas. Igual en el caso de los secos, si yo tengo una taza, a cuántas cucharaditas equivale, a cuántas cucharadas, a cuántas cucharaditas, ¿sí? Y de esta forma podemos ir sacando nosotros nuestros factores unitarios. En este caso sí funcionan como factores unitarios porque se da una característica llamada proporcionalidad, ¿sí? Es decir, son factores proporcionales. En el caso de las temperaturas no se da esa característica y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de convertirlos de una a otra. Lo vamos a ver en otro tema, pero en este caso vamos a hacer algunos ejemplos basándonos en esta tabla y de situaciones que tal vez en algún momento ustedes podrían encontrar. Entonces, vamos a empezar convirtiendo 10 cucharadas a tazas. ¿Sí? Recordemos que en este caso sí podemos convertir porque es volumen. Eso significa que no tiene tanto que ver con la característica del elemento. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a venir y voy a buscar, dijimos cucharadas
a tazas. No tengo un elemento que me diga cuánto hay una cucharada, pero sí tengo un elemento que me diga cuánto es una taza, ¿sí? Entonces voy a venir y voy a decir, voy a convertir 10 cucharadas y lo voy a multiplicar por mi factor unitario, que en este caso, como yo tengo aquí cucharadas, abajo también tengo que tener cucharadas, y voy a decir que una taza equivale a 16 cucharadas, ¿sí? Así que voy a decir que una taza equivale a 16 cucharadas. Y vamos a empezar a operar. En este caso yo tendría que multiplicar 10 por 1 y 10 por 1 me da 10. Y luego dividirlo dentro de la cantidad que tengo acá. Así que voy a tener 10 por 1 dividido dentro de 16. Lo cual me daría 10 dividido dentro de 16. Con lo cual yo voy a venir y voy a realizar mi división. $10 dividido dentro de 16. En este caso son cantidades homogéneas, así que no tengo que realizar ningún otro proceso, son números enteros también, así que no voy a realizar ningún problema. Y digo, ¿cuántos 16 me caben en 10? La respuesta es 0, no me cabe ninguno. Por lo tanto, vengo y coloco un punto, y este punto me permite a mí agregar un 0. Y entonces digo, ahora, ¿cuántos 16 caben en 100? ¿Sí? Lo que podría hacer es tratar de hacer algunas aproximaciones para buscar un número que se aproxime. Así que voy a pensar que esto fuera no 16, sino voy a pensar que fuera 15. Y digo, ¿en cuántos 15 caben en 100? Y la respuesta son 6. ¿Por qué? Porque 15 por 6 sería 90. ¿Cómo lo compruebo así rápido? 15 más 15 me dan 30. ¿Sí? 30 por 3 me darían 90. ¿Sí? Eso quiere decir que 6 veces 15 quedarían darían 90. Así que como una aproximación voy a tomar acá un número 6. ¿Sí? Puede ser que nos dé, puede ser que no nos dé. ¿Sí? Entonces voy a decir 6 por 6, 36. ¿Sí? Pongo el 6 y llevo 3. 6 por 1, 6. Y 3 que llevo, 9. 96. Sin os cupo. Entonces vengo y digo 0 menos 6. No puedo. Así que presto. Este le presta un 1 a este. Pero como este tampoco tiene, le presta a este. Y este se convierte en 10. Este se convierte en 9. Porque era un 10. Pero le prestó un 1 a este. Y este se convierte en 0. Por lo tanto, tengo a 10, le quito 6. Me quedan 4. A 9 le quito 9. Me queda 0. Y a 0 le quito 0, me queda 0. Como residuo tengo 4. Vamos a buscar un decimal más. Recordemos que habíamos dicho que por norma íbamos a tratar de buscar 3 decimales. Así que vamos a empezar a buscarlos. Como ya puse un punto, puedo seguir bajando ceros. Así que bajo un 0 y digo, ¿cuántos 16 caben en 40? Bueno,
Otra vez haciendo la aproximación del 15, ya vimos que 15 por 2 sería 30, y si lo hago por 3 serían 45, ya no me cabe, ¿sí? Entonces simplemente serían 2. 2 por 6, 12, llevo una, 2 por 1, 2, y una que llevo 3. Resto, a 0 le quito 2, no puedo, así que este se convierte en 10 prestándole un 1 a este, y este se convierte en 3. Y entonces digo, a 10 le quito 2, quedan 8, a 3 le quito 3, 0. Voy a sacar un tercer decimal, ¿sí? Vuelvo a bajar un 0 porque el punto decimal me lo permite. Recordemos que no es que vaya a poner más puntos decimales, sino ese me permite bajar cuantos ceros yo necesite. Así que voy a venir y digo ahora, ¿cuántos 80 caben en, cuántos 16 caben en 80? Y vuelvo a hacer la aproximación por el 15, porque es lo más cercano que yo tengo y lo más fácil. Y entonces digo, bueno, si 90 eran a 6, si yo a 90 le quito 15, me quedan 75. Y serían 5. 75 es menor a 80, posiblemente me dé. Veamos entonces si yo pongo un 5. 5 por 6, 30. 0 y llevo 3. 5 por 1, 5 y 3 que llevaba, 80. Me dio exacto, ¿sí? Y resto 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. Y tengo mi cantidad. Entonces, 10 cucharadas a tazas sería 0.625 tazas, ¿sí? Diez cucharadas equivaldrían a 0.625 tazas. Entonces, como podemos observar, el proceso es prácticamente el mismo, ¿sí? La única diferencia es que nosotros ahora vamos a tener otra hojita de donde sacar estos procesos de conversión, porque como les decía, no es común que nosotros los hagamos o la mayoría de gente los haga, pero en el caso de ustedes es importante que lo trabajemos. En el caso de la temperatura, lo vamos a ver después, porque eso se trabaja a través de fórmulas. Entonces, cuando estemos viendo la parte de las fórmulas, vamos a ver la parte de conversión de temperaturas. La recomendación es la misma. Por favor, si ustedes necesitan o tienen dudas de cualquier cosa, escríbanme y siempre estamos para